Hola amigos, es probable que el pan jalá que os traigo hoy no se parece a ningún pan que habéis probado hasta ahora. Aunque tiene forma de trenza, no es un pan dulce, como muchos os habéis podido imaginar, sino es un lujosísimo pan salado. Un pan verdaderamente casero, digno de encabezar una mesa de un hogar. Esta receta se la pasó a Maggie Glaser, a la autora de varios libros de pan, nonagenaria Esther Kramer, que a su vez la heredó de su madre, Basha Levy. A principios del siglo XX, Basha Levy emigró al interior de América del Norte desde Shtetl bielorruso y trajo con ella 5 hijos, un samovar y un enorme edredón de plumas. Con esta receta Basha horneó el pan durante toda su vida. Una vez a la semana amasaba 10 kilos de harina y horneaba 20 panes jalá, inundando los alrededores con un delicioso e irresistible aroma. El pan horneado lo guardaba en un barril de madera que cumplía función de panera. Esta cantidad de pan les llegaba para toda la semana. Se conservaba muy bien gracias al ingrediente secreto típico bielorruso, el agua de cocción de patatas peladas. Este agua aporta al pan una esponjosidad, durabilidad y sabor únicos. Para preparar el pan vas a necesitar los siguientes ingredientes. Harina de fuerza es harina apta para hacer pan y bollos. Una harina que tenga 10,5-11% de proteínas te sirve. Pon en un vaso el agua templada de cocción de patata y añade la levadura. Puedes usar tanto la fresca como la seca. Las cantidades están indicadas en los ingredientes. Añade el azúcar. Remueve hasta que se diluya la levadura. Deja la solución en reposo unos 10 minutos para que se active la levadura. Sabrás que la levadura se ha activado cuando en la superficie aparece una gorra de espuma. En una taza casca un huevo y bátelo. En un recipiente grande casca otro huevo. Añade la mitad del huevo batido. Añade la solución de la levadura. Añade la sal. Remueve. Tamiza la harina. Remueve ligeramente. Añade el aceite. Puedes usar el aceite que más te guste. Remueve muy bien y cierra el recipiente. Deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Amásala hasta que se vuelva lisa y elástica.
He tardado en amasar la masa unos 13 minutos. Tú puedes tardar en amasarla más tiempo o menos, según la habilidad que tengas para el amasado. Pon la masa en el recipiente. Cierra el recipiente y deja que la masa suba casi triplicando su tamaño. A 23-24 grados, mi masa tardó en subir 2 horas y 20 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Volca la masa sobre la mesa. Deshínchala. Pésala. Divídela en 3 trozos del mismo peso. Redondéalos. Tápalos y déjalos en reposo unos 8-10 minutos para que se relajen. Coge un trozo de masa y con ayuda de un rodillo estíralo. Para que la masa no se te pegue a la mesa ni al rodillo, espolvoréala ligeramente con harina, pero sin pasarse, que luego no vas a poder enrollarla. Estirar la masa con rodillo y luego enrollarla ayuda a conseguir una miga muy bonita. Coge el primer cabo que hiciste y estíralo hasta obtener unos 45 centímetros. En el caso de que se resista, vuelve a dejarlo en reposo unos minutos para que se relaje. Los cabos han de quedar finos en las puntas y gorditos en el centro, para que así tu ojalá tenga una bonita forma almendrada. Haz la trenza. Hazla más bien suelta, no la aprietes. Pon la trenza en una bandeja forrada con papel para hornear. Tápala con un trozo de film transparente. Deja que suba duplicando su tamaño. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 190 grados con calor de arriba y abajo. Añade una cucharada de agua a la mitad del huevo que quedó y bátelo.
A 24 grados, mi jalá tardó en subir 1 hora y 10 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Pinta el jalá con la mezcla de huevo y agua. Espolvoréalo con comino. Mete el jalá dentro del horno. Hornéalo unos 25-30 minutos o hasta que quede como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando haya cogido color, gíralo a 180 grados. Saca el jalá del horno. Ponlo sobre una rejilla y deja que se enfríe. De una masa del tamaño de un puño salió un majestuoso pan de casi medio metro. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Es gratis. Hasta la próxima.